continuamos con nuestra lección número 26, que tiene por título Padre Nuestro. Y como recordatorio breve del tema anterior, hemos visto que Jesús nos reveló, es decir, nos dejó ver el deseo de Dios Padre de tener una relación íntima, estrecha, cercana, con aquellos que han puesto su confianza en lo dicho por Él para ser salvados y adoptados como sus hijos. Una relación de verdadera comunión y dependencia como resultado de tener toda nuestra confianza puesta en Él. También vimos lo que significa que clamemos a Dios, Abba Padre, como lo hizo Jesús, y nuestra necesidad de abrazar la revelación que el Padre nos ha dado de sí mismo por encima de cualquier otro concepto o idea que nos hayamos formado con base en malas experiencias o en falsas enseñanzas. Y les comento que en días pasados recibí un correo de una compañía que vende alimentos y que envía información de sus promociones por correo electrónico, dependiendo de la fecha. Y el correo dice lo siguiente: entendemos que el Día del Padre puede ser una época difícil del año y que algunos prefieren no recibir comunicaciones al respecto. Si desea optar por no recibir estos correos electrónicos en particular, puede hacerlo dando clic en el enlace a continuación. Bueno, las personas que hayan recibido y dado clic a ese enlace es precisamente porque no conectan con nada bueno su concepto de padre en lo natural. Pero ninguna mala experiencia, hermanos, o falsa enseñanza que hayamos recibido puede anular la verdad absoluta de cómo es Dios como Padre hacia sus hijos. Y es en el plano de esa realidad que necesitamos aprender a relacionarnos con Él. Mucho más allá de toda experiencia o haber adquirido en el proceso de nuestro caminar ideas equivocadas basadas en enseñanzas falsas, necesitamos pararnos firmes sobre el fundamento de la verdad absoluta acerca de cómo es Dios como Padre. Y bueno, es parte de lo que veremos, porque Dios se ha revelado como un Padre amoroso que cuida de los suyos, que está cercano para aquellos que le invocan con sinceridad, que nos espera y se deleita en tener comunión con nosotros, que desea hacernos conocer, su corazón y su voluntad, llevarnos de la mano, hacernos entender y guiarnos por el mejor camino, aconsejarnos, darnos fuerza cuando estamos débiles o agotados, protegernos, darnos seguridad, librarnos del mal y del temor, suplir nuestra necesidad física, emocional y espiritual, afirmarnos y también corregirnos cuando lo necesitamos, enseñarnos y darnos sabiduría para aplicar esa enseñanza en el momento oportuno. Él es un Padre tierno, compasivo, generoso, fiel, misericordioso, tierno, perdonador, bondadoso, pero también firme, recto, sabio y justo, que nunca nos deja ni nos abandona y que siempre cumple sus promesas. Y esto solo por mencionar algunos de los aspectos que forman parte de cómo es Dios como Padre. Pero podemos saber todo esto y aún más de lo que se ha mencionado, y aún así ir a Él en oración sin tener una relación de hijo a padre.
saber lo que debo decir y hacer, por dónde tengo que empezar y los pasos a seguir, pero sin una verdadera relación. La mayoría de ustedes sabe que el Señor nos regaló poder tener de visita algunos días a nuestro hijo Samuel, ahora en días pasados. Y bueno, es algo que le agradecemos enormemente. Sin embargo, el dolor de su partida fue muy profundo. Y al estar hablando con Dios de eso, le daba gracias porque aunque físicamente nos separan miles de kilómetros de distancia, en el corazón estamos cerca. Y mientras oraba, el Señor traspasó mi corazón con su palabra, conectando mi dolor con algo que Dios ha dicho de la relación de su propio pueblo con Él. Y vamos a leer, está en Isaías capítulo 29, versículo 13. También encontramos esta cita en el Nuevo Testamento en palabras del Señor Jesús, precisamente citando las palabras del profeta Isaías, que dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Y ahora le quiero pedir que leamos esa misma porción, pero poniendo nuestro nombre en la parte del versículo donde he incluido una línea. Así que quedaría de la siguiente manera: dijo entonces el Señor, por cuanto Rocío se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Hermanos, siendo Dios quien es y siendo quienes somos como seres humanos, es impresionante que Él desee tener una relación cercana con nosotros. Pero también es impactante que demos este tipo de respuestas con las que lastimamos profundamente su corazón. Sí, yo quise compartirle de esta experiencia que tuve en días pasados como mamá, y le comentaba que en ese estar orando al Señor acerca de esa gratitud en mi corazón por el hecho de que aunque nuestro hijo vive muy lejos físicamente hablando, nuestros corazones están cercanos. Y entonces fue cuando el Señor trajo a mi memoria esta porción de la Escritura, permitiéndome ubicar al menos en alguna medida, porque definitivamente no hay punto de comparación, pero al menos en cierta medida ese profundo dolor que yo estaba experimentando me permitió poder tener un mayor entendimiento, una mayor claridad acerca de lo que Dios experimenta cuando Él tiene todo el deseo y ha dado todos los pasos y ha provisto todos los medios para tener una relación cercana con nosotros, y que nuestro corazón esté puesto en ello, esté inclinado a Él, esté deseoso de estar en esa comunión, en esa cercanía, en esa intimidad, y que de nuestra parte lo que reciba sea solamente algo en lo externo, cosas que podemos llevar a cabo exteriormente, pero con un corazón que está lejos. Así que meditemos en esto y no pierda de vista
el tipo de relación que Dios quiere tener con usted, conmigo, de padre a hijo, y veamos algunos aspectos más de lo que implica ese orar a Dios diciendo Padre nuestro. A lo largo de su ministerio, el Señor Jesús fue recorriendo el velo cada vez en mayor medida para dar a conocer a Dios como Padre. Y así llegamos al momento después de su resurrección, en el cual se apareció a María Magdalena y le dijo lo siguiente. Vamos a leer en Juan capítulo 20 los versículos del 15 al 17. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Y bueno, vamos a estarnos enfocando a lo largo de los próximos minutos en el versículo 17. Y primeramente vamos a ver esta frase compuesta de dos palabras que tenemos aquí subrayada en la diapositiva. La frase mis hermanos. Y mire, el Señor Jesús nunca había usado ese calificativo para referirse a los discípulos. Sí, a lo largo de esos alrededor de 3 años y medio que había estado con ellos, además de llamarles discípulos o de referirse a ellos como discípulos, les había llamado siervos. En la última cena, poco antes de ser crucificado, les llamó amigos, pero hermanos fue hasta este momento, ¿sí? Ya después de haber sido ofrecido en sacrificio, de haber derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados y de haber resucitado, que les llama de esta manera, revelando el acceso a una nueva relación entre Dios Padre y aquellos que creen, y una nueva vinculación entre Cristo y los cristianos. Esa nueva relación que va mucho más allá de la relación de siervo con su Señor, de un discípulo con su maestro, e incluso la relación de amigos, para llegar a ser hechos parte de su familia. Entonces, es algo que quizás en nuestros días, hermanos, lo veamos como algo común o como algo cotidiano, como algo a lo que nos hemos acostumbrado, y que debido a ese acostumbrarnos no le asignemos la importancia, el peso, la trascendencia que esto tiene. Pero es muy importante que lo ubiquemos dentro del contexto de lo que eso significa, de lo que eso implica, y del hecho de que, bueno, gracias a Dios, usted y yo vivimos en un tiempo en el que esa revelación por parte de Dios ya se ha dado de manera completa, pero que para los discípulos en aquel entonces era estar recibiendo revelación tras revelación por parte del Señor Jesús mientras Él iba recorriendo poco a poco ese velo a lo largo del tiempo que estuvo con ellos, dando a conocer cada vez en mayor medida a Dios como Padre. Entonces, la familia de Dios se forma por el eterno Hijo unigénito, que es Cristo. La palabra unigénito viene del griego monogenes y del latín unigenitus, que significa hijo único o el único en su clase o de su tipo.
indicando que Jesús es todo lo que Dios es y solo Él es esto. Así que por esa razón siempre se menciona en singular, ¿sí? Es el Hijo en singular, el unigénito, porque es el único de su tipo, de su clase, y todo ello indicando que ese Hijo unigénito es todo aquello que Dios es decir, es Dios mismo. Y todos los que son en Él, todos los que en Él son adoptados como hijos de Dios, forman parte también de la familia de Dios. Todos son hermanos porque pertenecen a la familia de Dios y son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y otra vez, estas dos frases, hermanos, son frases a las que podemos estar acostumbrados porque las leemos en la Escritura, pero en muchas ocasiones no nos detenemos a ver a detalle qué es lo que significan, qué es todo lo que engloban y la trascendencia y el peso de todo esto. ¿Sí? El hablar de que hemos sido hechos hijos de Dios y por lo tanto miembros de su familia, y al haber sido adoptados como tales, hemos sido hechos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que tenemos acceso a la misma herencia que Cristo tiene, y que es lo que significa la palabra coheredero. Y seguimos aquí dentro de este mismo versículo, en la última parte, en la que el Señor le sigue diciendo a María Magdalena: subo a mi Padre y Padre de ustedes. El Señor Jesús hizo una distinción muy notoria, porque no dijo subo a nuestro Padre, sino mi Padre y vuestro Padre, que es como lo traduce en la Reina Valera. En esta otra versión que tenemos en pantalla dice mi Padre y Padre de ustedes. Ahora, la razón de hacer esta distinción es que nuestra relación como hijos con Dios Padre no es la misma de Jesús, hermanos. Dios es el Padre del Señor Jesús desde toda la eternidad. Cristo es el Hijo por generación eterna. El Hijo es igual al Padre y es Hijo con H mayúscula, que indica su deidad. Si usted ha puesto atención, cuando se lee en la Escritura la palabra hijo haciendo alusión o referencia al Señor Jesús, siempre la encontrará escrita con H mayúscula. Esto es porque indica su deidad. Jesús es una persona divina que está eternamente vinculada al Padre en el seno de la deidad. Por eso, él mismo le dijo a Felipe en Juan capítulo 14, la segunda parte del versículo 9 hasta la primera parte del versículo 11, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y en otra ocasión, de varias, en las cuales hizo alusión a esto mismo, la encontramos en Juan capítulo 10, versículo 30, en donde dijo: yo y el Padre somos uno. Ahora, este uno está hablando de una unidad o una misma esencia. Entonces, en otras palabras, lo que el Señor Jesús estaba diciendo es: yo y el Padre somos una unidad, somos
una misma esencia. Su relación no es de nacimiento, sino de engendramiento, ¿sí? Engendrado de la misma naturaleza del Padre eternamente y no creado. Nosotros somos hijos de Dios por adopción y también porque nacimos de Dios espiritualmente. Es una relación de padre e hijo que comienza cuando somos salvados y que nunca terminará. Y ese hijos de Dios es con H minúscula. No sé si había puesto atención a esto para poder distinguir la diferencia que hace entre la palabra hijo haciendo referencia al Señor Jesús y la palabra hijo con la letra minúscula haciendo referencia a aquellos creyentes que hemos sido adoptados como hijos a causa de haber puesto nuestra confianza en Cristo para salvación y haber sido hechos nacidos de nuevo. ¿Y por qué razón con H minúscula en el caso nuestro? Pues porque no somos iguales a Dios, hermanos, y jamás lo seremos. Esa es la gran distinción entre quien nos llama hermanos y nosotros. En Filipenses, en el capítulo 2, versículo 7, solamente se lo cito, porque en esa porción de la Escritura no dice que al despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo, Jesús se haya hecho igual a los hombres. Ahí nos dice que se hizo semejante. Entonces, pues hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Entre Él como hijo con H mayúscula, siendo Dios mismo, y nosotros como seres humanos adoptados, creados por Dios y hechos hijos por adopción. Y bueno, en esta siguiente parte que está subrayada, Padre de ustedes, quisiera mencionar que usted y yo vivimos en un tiempo de la historia en la que en muchas culturas se llama a lo malo bueno y viceversa, que los valores están muy distorsionados y que hay una confusión tremenda en muchas personas con respecto a cosas esenciales. Una de ellas es el desbalance en los padres, generado por el deseo de ser aceptados por los hijos. Muchas veces en aras de ese tener lo que yo no tuve o que mis hijos no vivan lo que yo viví con un padre autoritario, un padre que abusaba de esa autoridad delegada por Dios y que ha llevado a muchos padres a que deseen ser los amigos de sus hijos, ¿verdad? En México usamos la palabra cuates, no sé en sus países qué palabras se utilicen para referirse a amigos en un nivel como de iguales, ¿sí? Y en el caso de muchos padres, en esa confusión, en esa falta de entendimiento, en ese deseo de ser aceptados por parte de sus hijos y de no cometer errores que cometieron sus padres con ellos, han caído en el tratar de desempeñar un rol como amigos de sus hijos en lugar de el rol de padres en toda la extensión de la palabra, confundiendo cercanía y comunión con una familiaridad en la cual se cruza la línea del respeto y se pierde de vista la posición que el padre y la madre tienen por parte de Dios ante los hijos. Y cuando llamamos a Dios Padre, hermanos, no debemos perder de vista que no somos sus iguales, que le debemos respeto y sumisión, que el hecho de que Él sea amoroso, tierno y compasivo no anula el hecho de que es el Padre
y que además está en los cielos, de lo cual aprenderemos un poco más a detalle en otra lección, pero el punto es que no debemos perder de vista esto, hermanos. Y si en algún momento fuimos enseñados, tuvimos la experiencia de haber vivido en esa confusión, en esa distorsión de lo que debe ser la relación de padres a hijos en lo natural, desde la perspectiva de Dios, y debido a ello hemos caído en cruzar en momentos esa línea, pretendiendo relacionarnos con una familiaridad que es el hecho de caer en faltar al respeto, de no tener entendimiento respecto del hecho de que como hijos le debemos al Señor una reverencia, una devoción, una sumisión. Pues es algo que necesitamos aprender por la palabra y abrazarlo en una medida que lo llevemos a la práctica en nuestra relación para con Él en el día a día. Y bueno, vamos a leer a continuación Mateo capítulo 6, los versículos del 9 al 13, para entrar en la siguiente palabra ahí dentro de las instrucciones de Jesús acerca de la oración, que dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria para siempre. Amén. Hermanos, la vida de oración de muchos creyentes se reduce a ir directamente a pedir por sus necesidades personales solamente. ¿Sí? Al momento de orar, a lo que llegan o en lo que se enfocan inmediatamente es en un pedir. Y sin embargo, no es eso lo que aprendemos de las instrucciones del Señor Jesús acerca de la oración. Lo tenemos muy claro por lo que vemos en las ocasiones en las que enseñó de manera específica con esta porción de la escritura que tenemos en el Evangelio de Mateo, así como la que aparece en el Evangelio de Lucas, y aprendemos con estas instrucciones que primero es lo primero. ¿A qué me refiero con esto? A que Dios es antes que nosotros, hermanos. El orden establecido es: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, su nombre, su reino y su voluntad van primero. Así que, ¿de qué se trata la oración? ¿Por dónde es que hay que iniciar? Con aquello que tiene que ver con Dios mismo y sus deseos, no con los nuestros, no con nuestras necesidades, no con nuestros deseos, por muy urgentes que sean. Se nos instruye que para Dios lo primero, para Dios siempre lo mejor. Entonces, el hecho de que tengamos esto claro es algo importante y es algo en lo que ahondaremos dentro de la serie, pero me pareció importante sentar estas bases desde el inicio, ¿sí? Estamos ya entrando cada vez más de lleno en lo que
se le ha llamado el modelo de oración, el Padre Nuestro, y es importante que pudiéramos ubicar desde el inicio estas bases que en su momento entraremos más a detalle en cada uno de esos aspectos para poder aprender de toda la riqueza contenida en cada porción de esta enseñanza del Señor Jesús, de estas instrucciones acerca de la oración. Y lo siguiente que quiero mencionar dentro de esta misma porción, aludiendo a ese nuestro con el que inicia, ¿sí? Porque las primeras palabras dentro del versículo 9 es la manera en la cual debemos orar, ¿sí? El Señor Jesús está diciendo, ustedes pues oren de esta manera, pero a partir de Padre ya es el entrar en esa manera de orar. Entonces la segunda palabra es la palabra nuestro, que es el otro aspecto establecido desde las primeras dos palabras de estas instrucciones, que es el plural, hermanos. No hay un singular. Cada una de las palabras o frases que están subrayadas en estos versículos de la diapositiva tienen que ver con un plural, ¿sí? ¿Por qué será que el Señor no nos enseñó a dirigirnos al Padre diciendo solamente, Padre que estás en los cielos? De esa manera podría haber empezado la oración. O podrían habernos dicho, Padre mío que estás en los cielos. Digan de esta manera, oren de esta forma. Pero no fue así. Fue Padre nuestro, en plural. En cada aspecto de la oración que se podía incluir, continuó de esa misma manera, no solo al principio, ¿sí? Ese danos el pan nuestro, perdónanos nuestras deudas, nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, no nos dejes caer y líbranos del mal. No es, hermanos, una oración que estimula el egocentrismo o el egoísmo propio del ser humano, sino todo lo contrario. Así que espero que esto nos ayude a poder ubicarnos en cuál es la perspectiva de Dios, cuál es su deseo de cómo quiere que nos acerquemos a Él, cómo quiere que oremos y que presentemos peticiones delante de Él. Y bueno, vamos a aprender muchísimo más a detalle acerca de esto más adelante en la serie, pero era importante el poder verlo porque está implícito en ese Padre nuestro que estás en los cielos, que forma parte de las primeras dos palabras con las que nos fue enseñado a ir al Padre en oración. Y en conclusión, es necesario que podamos distinguir con claridad la diferencia entre ser hijo con mayúscula y en singular y ser hijos con minúscula y en plural. En segundo lugar, mi Padre y su Padre, o vuestro Padre, que fueron las frases que el Señor Jesús indicó a María Magdalena que fuera a decir a los discípulos, a sus hermanos, porque indican
que su relación no es de nacimiento, como es en nuestro caso, sino de engendramiento, que el unigénito del Padre es engendrado de la misma naturaleza del Padre eternamente. En tercer lugar, que no por el hecho de llamar Padre a Dios, debemos perder de vista el respeto y la devoción que le debemos. En cuarto lugar, aprendimos que primero es lo primero, su nombre, su reino, su voluntad al orar, antes que nuestras peticiones, que nuestras necesidades, que nuestros anhelos. Y en quinto lugar, ese nuestro en plural, como todos los aspectos incluidos dentro de las palabras en el llamado Padre Nuestro, que no es una oración que estimula el egocentrismo o egoísmo propio del ser humano, sino todo lo contrario. Todas las peticiones del Padre Nuestro se encuentran dentro del contexto de hijos orando a su Padre, hermanos. Esto es algo tan importante, tan esencial, que necesitamos abrazar con tanta fuerza desde nuestro corazón. Y es en este sentido que si en nuestro corazón no lo vemos como nuestro Padre, tampoco podremos relacionarnos con Él de esta manera. La semana pasada, una hermanita amada nos compartía algo de su experiencia de vida y mencionaba que ella supo de su padre biológico hasta que ya era una persona adulta y que recientemente él le pidió que lo llamara papá, aunque durante toda su vida no buscó relacionarse con ella como tal, que para ella llamarle de esa manera carecería de significado y sería solamente una palabra hueca, porque de decir papá es algo que podría hacer, pero al no haber una relación, al no existir una experiencia en la cual se haya podido desarrollar esa relación de padre a hija, pues sería una palabra para decir solamente, pero carente de significado. Ahora, hermanos, en el caso de Dios, Él ha dado todos los pasos necesarios para tener una relación de padre e hijo con nosotros. Nuestro origen está en Él, porque es nuestro creador, es nuestro hacedor, y es algo que la palabra nos enseña en repetidas ocasiones. Él nos formó en el vientre de nuestra madre y desde el día en que fuimos concebidos ha tenido cuidado de nosotros. Pero su deseo va mucho más allá de ser padre en el sentido de origen, es decir, como creador. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo para ser salvados, somos privilegiados de haber sido adoptados como hijos de Dios, de formar parte de su familia y ser llamados hermanos por Cristo. Así que, hermanos, tomemos determinaciones en nuestro corazón de dar pasos en pro de tener una relación cercana con nuestro Padre Celestial y no lastimar su corazón dando una apariencia de interés y devoción en el exterior, pero con el corazón lejos de Él. Así que oremos. Señor, gracias por el privilegio de ser hijos tuyos, por los méritos de Cristo. Gracias por habernos incorporado a tu familia. Padre nuestro, por favor ayúdanos a acercarnos a ti
con nuestras palabras y a honrarte con nuestros labios como resultado del profundo deseo de nuestro corazón de estar siempre cerca de ti. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.